Bienvenidos a un nuevo episodio de Econews Mundialista. Soy Cristina Carranza y hoy comparto cabina con dos aficionados al fútbol, que seguro ustedes ya los conocen. Gerard Castillo y Guillermo Arévalo. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Cristina, Guillermo, a la audiencia que nos está sintonizando en este momento. Decirle que ya estamos ahora para que nuestro país debute. Ya vimos el debut del Mundial en general y estamos con expectativas del debut de Ecuador. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Gerard? Un gusto nuevamente estar en un nuevo episodio de Econews Mundialista. Bueno, y definitivamente el ambiente mundialista ya se siente a flor de piel, ¿verdad? Sí. Y hoy tenemos un programa recargado de información. Vamos a analizar la victoria de Ecuador frente a Guatemala y esa impresionante racha de invictos que nos tiene soñando. También revisaremos el historial de la Tri frente a selecciones africanas y, por supuesto, hablaremos de cómo viene Costa de Marfil, nuestro primer rival en este Mundial 2026, que llega sorprendiendo tras ganarle a nada más y nada menos que Francia. Y para cerrar con brocha de oro, nuestros comentaristas Gerard y Guillermo nos indicarán cuál es su 11 perfecto, su alineación estratégica para enfrentar a Costa de Marfil. ¿Qué les parece si iniciamos? Sí. Y bueno, ya entrando en materia en este primer bloque, Ecuador viene de golear 3-0 a Guatemala el pasado 7 de junio. Fue un partido de dominio total donde anotaron goles Jordi Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán. Chicos, BKCS probó variantes y creo que a muchos nos sorprendió ver a jugadores que habitualmente no están como titulares. ¿Ustedes qué sensaciones consideran que nos dejó este último partido amistoso? ¿Creen que el 3-0 refleja realmente lo que pasó en la cancha? ¿O Guatemala realmente fue un rival con una muy poca exigencia? Pues las sensaciones que deja este partido, en mi opinión, es que fue un partido más para probar variedad de jugadores, como tú comentas, para poder saber qué titulares van a ir al debut contra Costa de Marfil. Tras eso, el 3-0 refleja totalmente lo que fue el partido. Las llegadas de Ecuador, una defensa de Guatemala que no es capaz de hacer algo en el partido, y también pudo haber sido mucho más. Por Guatemala tampoco hay tanto que decir, porque es una selección con muy poco peligro, no tiene tanta agresión ni tanta especulación. ¿Tú qué opinas, Gerard? Me deja unas sensaciones muy buenas. He visto comentarios, he oído amigos, colegas del periodismo, compañeros de la universidad que critican a Ecuador por estos amistosos. Pero yo digo, le ganas 3-0 a Guatemala, ¿qué más puedes pedir? Ecuador ganó bien, jugó bien, creo yo. Si bien es cierto lo que he dicho en reiteradas ocasiones, Ecuador le cuesta hacer goles. Hizo 3, pero tranquilamente pudieron haber sido 8. Ecuador necesita elaborar 5 jugadas de gol para que uno pueda convertir. Y bueno, es que también aquí viene un dato interesante, un dato clave. Ecuador llega al Mundial con 19 partidos invictos, es decir que estamos a 18 partidos de igualar el récord mundial de Italia. ¿Ustedes cómo ven este manejo de la presión por parte de los jugadores ecuatorianos? ¿Qué piensan? ¿Sabes que te agrego algo a ese dato, Cristina? Si Ecuador quiere superar a Italia, tiene que ser campeona del mundo, porque ya con 19 partidos y lo que se avecina es la Copa del Mundo, o sea, tiene que estar invicto en el Mundial para extender eso. Yo creo que es un buen augurio. El Mundial pasado asimismo, Argentina llegó con un buen invicto, hizo un buen Mundial. Colombia, la Copa América del 2024, llegó con un invicto, llegó a la final. Yo espero que Ecuador este invicto lo sepa manejar y en los 3 primeros no salga a especular, lo ven todos los jugadores. El aficionado tiene mucha ilusión con esta selección. Pues yo no coincido mucho con Gerard. Yo siento que esto del récord debemos dejarlo a un lado y poder concentrarnos en los partidos de debut, en el partido contra Alemania, el partido contra Curazao, y poder seguir en fases finales del Mundial. No creo que tenga que ser una presión para la selección más que competir y poder sacar unos buenos resultados. Muy interesante lo que ustedes argumentan y bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y el momento de conocer un dato mundialista. Veamos la siguiente cápsula preparada por nuestra compañera Ivana Barrezueta. Adelante. 4 países jugarán su primer mundial en 2026. ¿Ya sabes cuáles son? Soy Ivana Barrezueta y en Econews te cuento quiénes podrían hacer historia en la Copa del Mundo. El primer debutante es Cabo Verde, país ubicado en el Océano Atlántico y famoso por sus playas, paisajes volcánicos y cultura musical.
Conocido también como los Tiburones Azules, el país hizo historia tras liderar su grupo de clasificación y conseguir el primer boleto mundialista de su historia. Su gran figura fue Dailo Livramento, máximo goleador del equipo durante las eliminatorias. En segundo lugar se encuentra Curazao, una isla ubicada a 50 kilómetros de la costa venezolana en el Mar Caribe y que logró clasificar tras mantenerse invicta durante las eliminatorias mundialistas. Bajo liderazgo del técnico holandés Dick Advocaat, el país tendrá su debut histórico en la Copa del Mundo enfrentándose a Alemania el domingo 14 de junio. Desde Asia aparece Jordania, que después de un inicio complicado en las eliminatorias, logró recuperarse y asegurar la primera clasificación mundialista de su historia. Con un 80% de regiones desérticas o semiáridas, el país se enfrentará a Argentina el sábado 27 de junio. Y tras varias décadas intentando llegar a la Copa del Mundo, finalmente se encuentra Uzbekistán, un país ubicado en el corazón de Asia Central. Conocidos como los Lobos Blancos, los uzbecos lograron la clasificación gracias a una generación liderada por el delantero Eldor Shomurodov y el defensor Abdulkadir Kusanov, convirtiéndose en una de las grandes historias de estas eliminatorias. ¿Cuál de estos países crees que dará la sorpresa? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue atento a Econews porque te traeremos toda la información del Mundial 2026. Estamos de vuelta con mucho más de Econews Mundialista. La información que vimos en la cápsula fue muy interesante. Muchas gracias, Ivana, por este reel. Y ahora pasamos a un tema que genera un poco de tensión. El historial de selecciones africanas con las que se ha enfrentado Ecuador. Ya sabemos que este 14 de junio la selección ecuatoriana se enfrentará a Costa de Marfil. Y bueno, en total, la Tri ha jugado 7 veces contra selecciones de esa confederación, con un saldo de 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Pero, como buen ecuatoriano, obviamente que la derrota que más nos va a doler y la que más vamos a recordar es la ante Senegal, en aquel mundial en Qatar en 2022. Guillermo, ¿qué lecciones crees que Ecuador aprendió de esta derrota y que deba cuidar para que la historia no se vuelva a repetir ante otro rival africano? Pues la principal lección que yo vería de esta derrota triste y dura que fue en el Qatar 2022 contra Senegal es que nunca la selección debe bajar los brazos o dejarse llevar por la posesión que tiene, por la táctica que lleva. Lo que nos dio factura a este partido fue que en estos partidos a nivel mayoritario tenemos una defensa que en ese mundial no era tan sólida como la de esta. Por ejemplo, en esa no teníamos a Pacho como está ahora con 2 Champions, Arsenal que quiere hincapié con una Premier League. Siento que este equipo de Costa de Marfil tiene mucho potencial en lo físico, que nos puede ganar en balones parados como nos pasó contra Senegal. Que no tenemos que tener un desliz a la defensa, por decir. Claro, es que es verdad lo que comentas. O sea, el rival no es para nada sencillo, eso ya lo tenemos totalmente claro. Y es que Costa de Marfil viene de ganarle 2-1 a Francia. Y se lo define Costa de Marfil como un equipo que tiene físico, que es rápido. Gerard, aunque Francia no jugó con todos sus titulares, hay que tener en cuenta este dato, ganarle a la subcampeona del mundo es un mensaje fuerte. ¿Tú qué crees? ¿Debería Ecuador estar preocupado o es solo un aviso táctico? Cristina, mi opinión no va a cambiar desde el día que se hizo el sorteo. Costa de Marfil en el sorteo llegó como la campeona de África. Ahora este mundial ya se jugó una Copa África, la actual campeona es Marruecos o Senegal, quien quieran llamarla. Y Costa de Marfil, ese partido contra Francia es muy engañoso. Lo mejor que le pudo pasar a Ecuador es que Costa de Marfil le haya ganado a Francia. Así muchos ecuatorianos aterrizan y ven a Costa de Marfil como una selección fuerte. Cuando se hizo el sorteo muchos decían, Ecuador está obligado a ganar la Costa de Marfil. Se pone a revisar la plantilla de Costa de Marfil. Jugadores de 100 millones de euros como Diomandé, tiene jugadores como Diallo de Manchester United.
Y Ecuador tiene una generación dorada, pero los jugadores de Ecuador y Costa de Marfil están ahí equilibrados. Y bueno, antes de entrar a nuestro último bloque, haremos una nueva pausa. En ese momento conoceremos un nuevo dato de la historia del Mundial. Veamos la cápsula de nuestro compañero Gerardo Centeno. Adelante. En Ecotec vivimos el Mundial. La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo será organizado en 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. Además, el torneo crecerá de 32 a 48 selecciones, permitiendo que más países participen en la máxima cita del fútbol. También aumentará la cantidad de encuentros. Mientras Qatar 2022 tuvo 64 partidos, el Mundial 2026 contará con 104. Más equipos, más partidos y más historias harán de esta edición un evento sin precedentes para jugadores, selecciones y aficionados de todo el mundo. ¿Y tú, estás listo para vivir el Mundial más grande de la historia? Excelente información. Muchas gracias, Gerardo, por este reel. Y bueno, ahora sí. Sabemos que el próximo 14 de junio Ecuador se va a enfrentar a Costa de Marfil a las 6 de la tarde en el Lincoln Field de Filadelfia, Estados Unidos. Chicos, se ha hablado de algunas molestias de Alan Minda, Kendry Páez y John Yeboah tras el partido de Guatemala. Teniendo esto en cuenta, ¿qué les parece si nos comparten cuál sería su 11 perfecto, la alineación más estratégica para poder enfrentar a ese oponente, los también denominados elefantes? ¿Qué piensa la audiencia? ¿Será que los chicos apuestan por la experiencia de Egner Valencia o por la frescura de jóvenes como Nilson Angulo? Le voy a dar mi 11 que lo estuve compartiendo con Guillermo. Vamos a hacerlo en la pizarra y ataca. Vamos a ver cómo es ese 11, Cristina. Veamos, sorpréndenos. Mire, yo creo que en el arco no hay dudas, las manos del Ecuador le confiaría hasta mi casa al señor Hernán Galíndez. Al 100%. Al 100%, hasta mi casa se la confío. Laterales izquierdos, hay varios que están convocados, yo creo que Guillermo está de acuerdo conmigo, Pervis viene en un mal nivel, así que lateral izquierdo titular es el señor Piero Hincapié, campeón de Premier League. Piero Hincapié. Bueno, vamos a jugar con una línea de 4. Pongo a Piero lateral izquierdo, faltaría un lateral derecho y los 2 centrales. Los 2 centrales juegan en Europa y son William Pacho y Joel Ordóñez. Recordemos William Pacho, que viene de ganar su segundo orejón. Sí. Y Joel Ordóñez, yo considero que es el próximo ecuatoriano que va a ser exportado a un grande de Europa. Viene en un buen nivel el Club Brujas. Vamos a ver si despunta en este mundial. Okay. Ordóñez no quiere ser titular en el partido, parece. Pero bueno, Ordóñez, quédate ahí. Puede ser que no sea titular. Del destino. Está en incertidumbre si lo va a hacer o no. Bueno, vamos con un lateral derecho. Mi lateral derecho es Ángelo Preciado. Criticados por muchos, pero recuerde ese partido contra Países Bajos. Y en Ecuador usted va a ver la lista, que es inmensa de laterales derechos. No hay alguien como Ángelo. Vamos a poner a Ángelo Preciado. Miren, no es por ser tan crítico, no lo pongo porque sea tan bueno, no quiero ser malo, pero lo pongo porque es el menos malo de los laterales que hay en la triqui. Sinceridad ante todo por parte de Gerard, ¿eh? Mire, Joel Ordóñez aún no quiere estar listo para ser titular. Y bueno, con la zona medular iría con el señor Moisés Caicedo, denominado como muchos el Pulpo. Aquí está el niño Moy, que viene haciendo una buena temporada en el Chelsea, por más que el Chelsea viene irregular, él siempre sobresaliendo. Recordemos también ganador del Mundial de Clubes. Ahí quedó Joel Ordóñez. Y acompañándolo, ¿quién si no? Para ti, Guillermo. A mí, Pedro Vite. Pedro Vite, el chocolate ecuatoriano que juega en México, viene a ser subcampeón con Pumas. Moisés Caicedo va a ser el quien recupere la pelota y quien va a armar el juego, el señor Pedro Vite. Así es. Y ahora sí, tenemos la contención, tenemos los 4 abajo, tenemos las manos del Ecuador que son el señor Hernán Galíndez. Falta los extremos y los delanteros.
Vamos a jugar con una 4-2-3-1. Un enganche, 2 extremos habilidosos y el 9 que probablemente ya saben quién es. Bueno, primer extremo, por derecha el señor John Yeboah. Viene de ser subcampeón en Italia y logró el ascenso el señor John Yeboah. Recién ascendido a la Serie A. Yo creo que se lo ha ganado también el amistoso contra Arabia, hizo 2 asistencias, Partidazo. tuvo un buen nivel y Ecuador necesita estos extremos habilidosos. Por la parte de la izquierda tenemos a otro crack que milita en la mejor liga del mundo, la Premier League. Esto va para los hinchas que dicen Ecuador no tiene ataque. Señores, Nilson Angulo juega en el Sunderland. Bueno, y ya faltan 2 jugadores. Contabilicen, hay 9. ¿Quién serán los 2 faltantes? Para Guillermo y quien les habla, el señor Gonzalo Plata, Gonzalito. es quien debe portar la 10. Puro chocolate. Va a jugar como enganche, como dicen coloquialmente, la sota del equipo. El hombre que va a armar el juego en Ecuador, esperemos que lo haga de gran manera contra Costa de Marfil, quien vio los amistosos contra Países Bajos. Gonzalo Plata hizo un muy buen partido. Gonzalo Plata contra Marruecos fue el hombre que pidió la pelota y buscó al rival. Y Gonzalo Plata será el hombre que le ponga el pase a gol. ¿A quién? ¿A quién más si no? Pues La cabra, perdón, le iba a decir el GOAT. La cabra. Ener Sí, bo. Remberto Valencia. Mire, también le digo un datito para que vea que no es solo opinión. Ener Valencia ha jugado 6 partidos en la Copa del Mundo y ha marcado 6 goles. Es decir, matemáticas, 1 gol por partido. Ahí quedaría el 11. Creo que quedó muy bien, Cristina. ¿A ti qué te parece? Muy interesante la alineación, entonces nos quedamos con este 11. Ese sería el 11 perfecto, ¿verdad? ese sería Sí. perfecto. Vamos Aplauso a dar para los Guillermo, chicos. quien les habla. Un aplauso para el elegante del fútbol, pues. Ahora sí, para cerrar con brocha de oro, vamos al pronóstico. Sean sinceros. ¿Cuántos goles grita Ecuador el domingo? Yo primero. Bueno, le digo. Una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que quiero. Pero van de la mano. Yo creo que Ecuador no pierde y yo quiero que Ecuador gane. Así que mi resultado va a ser 1-1. Un empate. Un empate. Va a haber Vamos gol de por el empate. El empate. Vamos a iniciar empatando. Pasando por lo mismo, yo creo que me voy a dejar llevar más por lo hincha. Ya. Yo creo que Ecuador gana. Como también le está costando hacer gol, yo creo que va por la mínima. 1-0, con gol de El Chío. No hay nadie más ahí. El GOAT. de los goles de los mundiales. Mire, si hace, llega a 7. Ojito. Es que la historia habla, ¿no? La historia La habla. historia habla. Y bueno, así llegamos al final de un nuevo episodio de Eco News. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en este tercer episodio de Eco News Mundialista. Gracias Gerard, gracias Guillermo. Ha sido un placer compartir cabina con ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden darle optimismo. Yo creo que va a empatar, pero nunca me va a escuchar hablar mal de los jugadores. Las críticas siempre son constructivas y demos estos ánimos. Solo son 39 días del Mundial. Apoyemos a nuestra selección. Gracias a todos y recordemos, animando al Ecuador. ¡Vamos Ecuador! ¡Vamos Ecuador! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Eco News en Instagram y suscribirse a Tamaleón Play, nuestro canal en YouTube, para que no se pierdan de contenido mundialista. Nos vemos en un próximo episodio y no olviden apoyar a nuestra tricolor querida. ¡Vamos Ecuador! ¡Vamos! Vamos a la tri.